Esta conferencia comenzará a grabarse. Buenas tardes con todos los presentes. Bienvenidos a la continuación del primer ciclo de conferencias en Geociencias, organizado por los capítulos estudiantiles de la APG, de la Escuela Politécnica Nacional, Escuela Superior Politécnica del Litoral y Universidad Central del Ecuador. Continuando con la Semana de Geología del Petróleo, el día de hoy contaremos con la ponencia a cargo del magíster Marco Rivadeneira y el tema: crudos Oriente, generación, migración, acumulación y preservación. Les recordamos que para tener un mejor desarrollo de la conferencia, se sugiere mantener apagados los micrófonos y cámaras. Además de tener alguna pregunta, pueden escribir en la sección del chat y al finalizar la conferencia serán respondidas. Muchas gracias. Buenas tardes con todos. Vamos a dar inicio a la conferencia de hoy por la tarde, agradeciendo, por supuesto, la presencia y de los quienes participaron y felicitando a los grupos de APG, a las organizaciones de APG, tanto de la ESPOL como de la Escuela Politécnica Nacional, ESPOL y Universidad Central. Si me dan acceso para compartir pantalla, por favor. ¿Se perdió? Deme un momento, ya le agrego, perdón. Ya, gracias. No. Ya. Listo, ahí está, creo. Sí, ahí está. ¿Se ve? ¿Sí se me ve ahí? ¿Se ve la pantalla? Sí, perfecto. Perfecto. Seguramente a mí no se me ve, ¿no? Me vamos a llegar a un pequeño problema que tenemos. Estamos adaptándole con el iPad, ya que no funciona la cámara de mi computador. Bueno, nuevamente buenas tardes con todos. Vamos a arrancar inmediatamente con este tema que creo que es muy interesante. Es un tema que está en desarrollo, en donde tienen bastante avanzada la temática sobre esto, es en el Perú, con la cuenca Marañón. Y el día de hoy vamos a tratar todos los aspectos relacionados con todo el sistema petrolero, procesos y elementos que lo integran. Basándonos en nuestro sistema, que es un sistema extraordinario y una conjunción en el tiempo única. Perdón. Y una conjunción única de elementos tectónicos que se conjugan con los elementos geológicos locales para dar como resultado un sistema perfecto. Bueno, como todos ustedes conocen, durante el tiempo aptiano, el borde del norte del continente sudamericano estaba marcado por el borde continental, por la corteza continental. Aún no se producía el choque de la corteza piñón contra el borde continental y el mar Cretácico-Napo se abría directamente hacia el Cretácico-Napo, la llanura Cretácica-Napo se abría directamente hacia el Paleopacífico. Los ríos del Atiano empezaron a fluir en dirección sureste a oeste, dirección sureste a oeste, como puede verse en el gráfico con las flechas en la parte inferior.
Perdón un momentito, aquí tengo un pequeño inconveniente. Seguimos con los inconvenientes, mil disculpas. Que mi pantalla está tapada con los participantes. ¿Qué se puede hacer? Ahí. ¿Ya? Ya. Perdón por los inconvenientes. Los ríos Hollín empezaron a fluir desde la parte sureste, es decir, ingresando por la cuenca Marañón y avanzaron hacia el norte de la cuenca oriente. En esta cuenca, que ustedes pueden ver aquí, esta cuenca se abría directamente hacia el mar. Posiblemente haya habido altos que limitaban parcialmente el acceso abierto hacia el mar. Eso está en estudio actualmente. Tengo entendido que hay gente de la Poli, gente de las universidades que están trabajando en el tema, ya que a veces en la base Hollín se encuentran grandes conglomerados que hablarían de relieves cercanos. Posterior a este ingreso de los ríos Hollín, se produce lógicamente una transgresión generalizada del mar Somero-Napo-Chonta. Estoy con problemas con la compu. Bueno, como resultado de esa ingresión inicial fluvial y luego ingresión marina, se crea, lógicamente, una serie de procesos de transgresiones y regresiones, una serie de secuencias del sistema Hollín-Napo, que lógicamente van a formar un sistema perfecto, como veremos a continuación. Los reservorios están ubicados a la base de las secuencias transgresivas y forman unidades retrogradantes que culminan en máximos de inundación. El primero en la caliza C, el segundo en el ciclo T en la caliza B, el tercero en las areniscas U termina en la base de la caliza A, y el último, al tope de la Napo superior, las areniscas M1 que culminan en basaltena. Paralelamente se depositan sellos entre estas arenas, que ustedes pueden ver, basal Napo, Napo medio y Napo superior, que aparte de constituir rocas generadoras, constituyen excelentes sellos, perdiendo su calidad en dirección este, con excepción del sello Napo superior, como veremos después. Durante la depositación de Napo superior, es decir, en esta época, se produce la inversión tectónica que todos conocemos por el choque de la paleoplaca Piñón, que choca contra el paleocontinente y justamente produce el levantamiento de los terrenos occidentales y el levantamiento del domo Napo, como veremos posteriormente. Bueno, aquí tenemos, en primer lugar, el ingreso de los ríos fluviales Hollín que hablamos en el Aptiano tardío, en el Aptiano temprano en Perú, posiblemente con máximos espesores en Perú, que se habla de 500 800 metros, y el avance hacia el Ecuador, limitado hacia el este por una zona de no depositación, ¿sí? Y con máximos espesores más o menos en esta parte, en la parte del suroriente, centro y suroriente, disminuyendo los espesores hacia el norte e incrementándose hacia la zona de los Bermejos, que es una zona subsidente permanente en el tiempo. Posterior a esto, se produce la depositación del ciclo Arenas-U, que como todos conocen, se produce ya dentro de un ciclo transgresivo de este mar Cretácico, ¿sí? De este mar, en este caso, Albiano tardío. Estas areniscas tienen su depocentro máximo hacia el borde sureste de la cuenca oriente, vienen por la cuenca Marañón, y lógicamente hacia en dirección oeste y en dirección noroeste, pierden su calidad de reservorio, y prácticamente en esta zona, es decir, toda la zona del subandino más la zona cercana del Foredip, la zona cercana al subandino del Foredip, contiene fases distales que pierden totalmente su calidad de reservorio. Algo similar pues, se pasa con las areniscas U, que ingresan ya en el tiempo seno-mañano. El depocentro cambia, se ubica más hacia la zona este directamente, y el borde oriental de reservorios justamente coincide con el fin de la zona de Foredip, y en la zona del West Top o la zona subandina prácticamente pierde su calidad de reservorio. Esto es muy importante, como veremos a continuación. Y finalmente, el último ciclo depositacional mayor, la arenisca M1, lógicamente está marcada por su desaparición en la parte centro-oeste y oeste de la cuenca oriente, apareciendo posiblemente hacia el sur. Etienne Jayar definió ya en la zona de Cutucú la presencia de M1,
Y, lógicamente, el descubrimiento de la gran acumulación en la zona de Situche nos marca la presencia de esta arenisca que ha sido definida ya en base, inclusive, a dataciones de dos tipos. Hemos visto la secuencia de reservorios que corresponden a los inicios de ciclos transgresivos que van evolucionando hacia sellos en donde culminan con un máximo de inundación para luego producirse regresiones que rematan nuevamente con el inicio de un nuevo ciclo en donde se deposita una nueva arena. Vamos a ver las rocas madres y sellos. La primera es la napo basal, que ustedes pueden ver aquí un mapa de napo basal, en donde el depocentro lógicamente está ubicado hacia el sureste de la cuenca oriente, hacia el sur, hacia la cuenca hacia la parte cercana hacia la cordillera actual, y se continúa en Perú. Como veremos, los máximos depocentros en Perú se ubican en la cuenca Santiago en ese tiempo, se ubicaban en la cuenca Santiago. Aquí, ¿qué podemos ver? Aquí podemos ver los terrenos nororientales, en donde no se depositó esta rocasello, sí, y el incremento de espesor igualmente hacia la zona de Bermejo. La zona de levantamiento Napo ya son espesores mínimos, por cuanto se va a producir, perdón, estamos en la napo basal, ¿sí? No todavía, aquí estamos, la depositación es continua, perdón. Aquí podemos ver muy bien, ¿sí? El sello de T, la arenisca T hacia el oeste es un sello perfecto, y hacia el este el sello de la arenisca T va desapareciendo, y lógicamente va a evitar la acumulación de hidrocarburos, como veremos posteriormente. Napo superior es el segundo gran sello regional que ustedes pueden ver aquí, que está ubicado entre la caliza A, el tope de la caliza M2, y la base de la arenisca M1. Aquí ya podemos ver que justamente el levantamiento Napo tiene espesores menores, espesores mínimos. A este tiempo ya la Napo superior se erosiona parcial o totalmente. Lo curioso es de que gran parte de la depresión Pastaza, actual depresión, actual subsidente, actual depresión, actual sitio subsidente, en ese tiempo era una zona levantada, como muestran los mapas de espesores, y adicionalmente las correlaciones que nos muestran en los pozos de esta zona mínimos de Napo superior, ¿ya? Entonces, el levantamiento Napo más la depresión Pastaza empiezan a levantarse en este tiempo. Paralelamente a la depositación de Napo superior, se produce la inversión tectónica que va a dar origen al nacimiento de la cuenca. Acá podemos ver en el corte muy bien el Napo superior sobre la caliza M2, ¿sí? Podemos ver cómo está totalmente erosionado hacia la zona del subandino, y en la zona cercana también los terrenos fueron arrastrados por este levantamiento y espesores erosionados, mientras que M1 se deposita solamente hacia el este, en donde tenemos la secuencia completa, ¿sí? Entonces, esta es una época fundamental, tanto para la formación de la cuenca, cuanto para la formación de las trampas, las primeras trampas, que son las más prolíficas generalmente. Volviendo a esta depositación, ¿qué tipo de materia orgánica? Todos sabemos ya qué tipo de materia orgánica 2. Una materia orgánica 2 son depositadas generalmente en un mar somero, ¿sí? Y aquí podemos ver claramente en estos cuadrados que corresponden a la chonta, y los cuadrados, sí, a la chonta, a la formación raya, agua caliente y chonta, y los rojos que corresponden a la formación napo. Mayoritariamente son roca madre tipo 2, es decir, depositada en un mar somero, en un mar epicontinental en este caso, con aporte leñoso variable conforme nos acercamos a tipo de materia orgánica 3, ¿sí? Es decir, es una materia orgánica que tiene bastante aporte de material leñoso. Haciendo un esquema utilizando napo basal, como pueden ver en el lado este, donde estoy señalando, en el lado derecho de la pantalla, podemos ver una zona emergente en la parte este generalmente para todos los casos. Como es lógico, una zona leñosa en la parte más cercana, una zona transicional con mezcla de aporte continental todavía, pero menor, ya ubicada más acá abajo, en la parte central, y hacia la parte profunda, seguramente la parte más limpia, más pura, de tipo de materia orgánica tipo 2, que es en la zona más occidente, que se continúa hacia el sur, en la cuenca Santiago posiblemente, y hacia la parte noroeste de la cuenca Marañón. Y a Bermejo, Bermejo es una zona subsidente, curiosamente. Bermejo se mantiene como una zona subsidente, mientras el levantamiento Napo es una zona levantada.
volvemos a la formación, al napo superior, cuando se produce la formación de las cuencas y de las trampas que se grafican aquí, de la cantidad de trampas en el norte. Mire, hacia el sur, la tectónica disminuye o desaparece casi completamente, con excepción del West. Ese puede ser un problema al momento de definir el tipo de entrampamientos que pueden encontrarse. Aquí se produce el choque del terreno oceánico piñón contra el borde continental. Como podemos ver, este es un choque que justamente produce primeros levantamientos de la cordillera real, cordillera oriental, y la inversión tectónica que va a dar origen a las trampas de la cuenca oriente. Aquí podemos ver nuevamente la erosión incremental que les indicaba de napo superior, como ustedes pueden ver aquí, ¿sí? Hay partes donde está totalmente erosionada hasta nivel casi caliza A, como puede verse cerca al puente del río Napo, nuevo puente, ¿ya? Entonces, y la cuenca adquiere ya su forma de cuenca. Este es un corte al tope de Napo. Pueden ver que la cuenca tiene ya la forma de cuenca, es decir, es el nacimiento de la cuenca. Se forman las trampas. La trampa más extraordinaria, lógicamente, la trampa Shushufindi, que es de un campo extraordinario, que sigue produciendo y a gran volumen, y Sacha, ¿no? Acá está Sacha. Son fallas invertidas, ¿ya? Generalmente fallas extensionales que se invierten en este Cretácico tardío, formando trampas espectaculares como la del ITT, que ustedes pueden ver aquí, bien aquí. Trampas muy bonitas como la de Charapa, que pueden ver en este lado de la pantalla, ¿ya? Que es una estructura perfecta en el chelón. No sé si es dextral o semestral, hay algunas que son semestrales. Y estas pequeñas trampas, esta es una trampa también formada en el Cretácico, por cuanto pueden ver que está horizontalizada al tope Napo, ¿ya? Y podemos ver esta trampa que es importante. Es uno de los intracampos mayores que existen, ¿sí? Es muy interesante. Aquí debajo hay unas estructuras espectaculares del Precretácico que posiblemente corresponden a la reactivación, esa inversión del Precretácico que se dio como la estructura Sacha profunda en el Cretácico temprano. Y aquí pueden ver una estructura en flor que podía verse, no sé, esta fue en los años, a comienzos de los años 2000, cuando recién construyeron la carretera La Bonita, que podía verse esta trampa, ¿ya? Lógicamente, esta formación de la cuenca nos permite ya diferenciar netamente una cuenca con un foredip claro, un levantamiento ya en su parte más oriental, ¿ya? Y la formación seguramente de los primeros relieves. Bueno, aquí había puesto desde el comienzo, me olvidaba decir, la cocina Quito, que es una cocina que planteó Feininger, basado en la variación del contenido de grafito entre el norte y el sur. El norte, menor contenido de grafito, y él creía que porque está constituido por rocas cretácicas que perdieron parte de su carbono. Bueno, la migración. Esta cocina Santiago, que está muy bien graficada en el lado derecho, este es un gráfico de Pero Petro del año 2005, si mal no recuerdo. Ustedes pueden ver el proto ya levantamiento Cutucú y la zona ya plegada. Y aquí tenemos la cuenca Santiago, que era un depocentro generador, ¿ya? Este depocentro generador, ¿qué pasa con este depocentro generador? Empieza la migración hacia el norte preferencial, en donde se acumula la mayor cantidad de crudo, la cantidad extraordinaria de crudo, y hacia el este, hacia esta zona que frente a nosotros es una acumulación menor, lógicamente, en el Perú. Y avanza también hacia estos bordes. Pues en esta migración no sabemos hasta dónde avanza, pero llega acá y llega a las principales estructuras nuestras. Eso téngalo presente porque veremos qué pasa en la siguiente migración. Está trabajando aquí el sistema petrolero en esta parte, ¿sí? Formación de trampas al fin del Cretácico, perdón, al fin del Cretácico, aquí es más acá, al fin del Cretácico, y estamos con roca madre madura, con la migración ya, con la generación y migración en esta época que se produce en el Paleógeno. Estamos aquí, con la migración de aquí, va a funcionar desde aquí hasta el Neógeno, cuando se destruye la cocina Santiago y pasa a funcionar la cocina Marañón. Aquí, ¿qué he puesto? Aquí he puesto un mapa de espesores desde el tope tibiaco, que se ha peneplanizado, ustedes saben que es peneplanizado, hacia la Basiojin. Y me muestra que al tiempo tibiaco, más o menos, la paleoestructura, lógicamente no ha utilizado descompresiones ni nada, es más o menos similar a la actual. Y la migración preferencial se produjo por esta gran avenida. Aquí tengo, como les digo, la zona del
del FOREDIP, la parte más profunda del FOREDIP a ese tiempo, que permitió esta migración. Pero hay también una migración en este sentido que carga también las estructuras del oriente peruano. Esto es un mapa que hicimos allá por el año 2005 con el aporte del Corelab, que nos dio la información. Fue el primer estudio regional de geoquímica que hicimos, en donde definimos una cocina aquí y con el aporte de información de Petroperú en ese tiempo, no me acuerdo si era la empresa completa de exploración, información sobre Perú. Se definía más o menos de una forma más simple esta cocina del posterior a la cocina anterior, porque este es el mapa actual. Este mapa actual no me marca ya la cocina Santiago, sino que me marca la madurez del FOREDIP actual en la cuenca Marañón, que corresponde a la cocina Marañón Noroeste, como llama Petroperú, o Situche, como llama Roberto Barragán en su publicación en 2014. Ya la cuenca, lógicamente, se produce el choque en el tiempo Tibiaco y el posterior choque en el Mioceno. La cuenca, lógicamente, adquiere su configuración actual y se destruye la cuenca Santiago. Al destruirse la cuenca Santiago, como puede verse muy bien aquí, se pliega y se levanta. Se destruye la cuenca Santiago y la cuenca pasa a funcionar en la parte más profunda de la cuenca Marañón actual, de la cuenca Marañón moderna. Aquí se grafica muy bien también de Perú Petro, los dos gráficos de Perú Petro, el desplazamiento, la destrucción de la cocina anterior y el desplazamiento hacia la nueva cocina del Marañón noroeste. Acá lo grafico también y lo pongo con este otro color. Después veremos las implicaciones de esto. Una migración hacia el norte también preferencial y siguen cargándose también los campos peruanos ubicados en esta parte y hacia esta parte. De esta parte no tuve información, por eso no lo he puesto. El sistema petrolero, lógicamente, se desplaza hacia acá, ¿ya? ¿Y qué tenemos? Tenemos prácticamente que tenemos una generación continua en el tiempo, sigue generándose hasta ahora. Tenemos rocas que están en borde de generación, en el comienzo de la generación, y una migración gracias a este milagro de evolución de la cocina, de este salto de cocina, de este salto del FOREDIP, de este salto tectónico, por las reactivaciones que se producen y levantamientos cordilleranos, una continuidad en el tiempo de la migración. Si no, se hubiera quedado por aquí, destruida Laguna Cocina, y no estaría cargándose de nuestros campos actualmente. Y la preservación en el tiempo, que es fundamental, ¿sí? Donde nosotros no se han destruido, pero en el Perú sí se han destruido algunas trampas. Y dos momentos críticos, como es lógico, ¿cierto? Que existan las trampas y haya la migración, y que existan estas trampas reactivadas y haya la migración, ¿sí? Aquí es un esquema simple de la migración. Aquí está Situche. Situche es un sistema único transversal, ¿ya? Que posiblemente responde a esfuerzos transtensionales únicos. Es decir, no se parece en nada al resto de estructuras que conocemos, tanto en el Perú como en el Ecuador, ¿ya? Aún está en estudio, hay poca información sobre esto. Y luego se produce la migración. Aquí tenemos una zona muy subsidente actual, ¿sí? En donde estamos pasando y aparentemente presencia pocas estructuras. ¿Eso qué permitió? Que se vaya de largo y que tengamos. Es un modelo clásico de migración larga, no de migración corta. Una migración corta, si hubiera estado muy estructurado esta parte sobre la cuenca Marañón actual, ¿qué hubiera pasado? Gran parte del crudo se hubiera quedado ahí mismo, porque hubiera migrado a través de fallamiento hacia arriba, ¿ya? Nos favoreció que hubo esta zona de poco fallamiento y una zona de gran fallamiento hacia nuestra frontera que permitió que se carguen nuestros campos, ¿ya? Dos migraciones. Esas dos migraciones se reflejan en los cromatogramas de crudos, de gases de crudo, ¿sí? Este es uno de Vivian del Perú, en donde podemos ver perfectamente, ¿sí? Hasta la fracción C15, que está bastante bien preservada, y hacia adelante el resto está totalmente destruido. Entonces, ¿qué me habla? De que tengo una carga anterior en que lógicamente las bacterias, ¿qué es lo primero que comen? Las fracciones más livianas, lógicamente, y esta fracción es liviana, ¿por qué? Porque está recién entrando, lógicamente. Entonces me habla la presencia de dos aportes, de dos tiempos de entrada de crudo. Al menos dos, ¿no? Puede haber más. Aquí esto es en nuestra cuenca. En nuestra cuenca, en cambio, ¿qué se ve? Bastante biodegradación, inclusive la nueva carga. Ustedes pueden ver un fondo de biodegradación grande de la primera carga, casi totalmente biodegradado. Y esta, una parte de la segunda carga. Esto es de un campo en el centro de la cuenca, que se hizo en el año 82, este estudio con Corelab. Este grafiquito que tengo aquí es un gráfico que me proporcionaron en el 2007, me parece. En algún congreso, la gente de Geomar. Geomar tiene una base mundial extraordinaria y trabajó en todas las cuencas del mundo. Ellos tenían esta base y simplemente le ponían así como ven aquí.
Napo Basin, es decir, la cuenca sur, el suroriente, gran parte del suroriente, y aquí está el río Napo como límite, para la parte centro y suroriente, perdón, y el norte, la cuenca Napo, como lo llamaban ellos, diferenciaban claramente dos grandes grupos de crudo. Un grupo sur, ¿sí? Estos son simplemente diferentes reservorios, no sé cuáles sean porque era solamente el gráfico este que nos dieron, y un crudo norte. Posteriores estudios de Robertson Research con Hems y Geomark, algún aporte ya porque liberó un poco de información, tiene que se definen dos familias, definían inicialmente, una familia calcárea y una familia arcillosa, y una familia mixta, mezcla de las dos familias posiblemente, ¿sí? Y proveniente, ¿qué va a ser lo fundamental aquí? Los crudos que vengan de una familia, de una roca madre arcillosa, serán más evolucionados. Generalmente, un crudo que viene de una roca madre arcillosa comienza a generar cuando tiene 0,6 de la clase de Vichinite, es decir, un poquito más tarde. Las calizas son más tempranas, ellas comienzan a generar con 0,5. Pero ¿cuál es el problema de generar más temprano? Su crudo es más pesado y más sulfuroso. Y la mixta, yo creo que puede ser orgánica, ambas cosas. Materia orgánica mixta o, como veremos en los gráficos posteriores, el problema de una mezcla de los crudos, de una mezcla de los crudos de los dos orígenes. Estos son gráficos con biomarcadores de las tres familias, ¿sí? Aquí es esta relación entre C35, C34 versus pistano-fitano, me marca hacia acá en un ambiente más marino profundo, más marino mientras más bajo esta relación, de pistano-fitano sobre todo, y hacia arriba es anóxico-óxico, ¿sí? Hacia acá tengo rocas las familias de origen carbonático, anóxico, las familias intermedias, y hacia acá las familias de arcilloso, silícico-clásticas. Aquí no se diferencia tan claramente, pero ya se empieza a ver los triángulos azules, que son la familia arcillosa, bastante bien. Estos círculos rojos, que son la mixta, y los verdes de la carbonática, ¿sí? Acá puede verse mucho mejor, ¿ya? Acá puede verse mucho mejor en el gráfico inferior, familia carbonática bien clara, una familia mixta bien clara, y una familia arcillosa bien clara. Además, la arcillosa tiene mayor madurez térmica. Como les decía, se origina posteriormente y es más evolucionada, por lo tanto. Este es un gráfico antiguo del año 2004, me parece, de Robertson Research, muy antiguo, en donde lógicamente los métodos eran menos desarrollados, pero hablaban ya de una zona transicional de crudos de origen de rocas madres transicionales, porque estos estudios son hechos a partir de los crudos, ojo, aquí transicional y hacia acá más marino, ¿ya? Hay tres grandes grupos. ¿Qué vemos aquí? Aquí tengo Yin, en el lado izquierdo. ¿Qué me muestra aquí? Roca madre, eminentemente calcárea posiblemente, y hacia acá tengo arcillosa y mixta. T me muestra lo mismo, roca madre calcárea, arcillosa y mixta. Casi se parecen, ¿sí? Lo que yo pienso es que esta segunda carga me fue desplazando a la primera carga, posiblemente, puede ser eso, ¿sí? Esta primera carga porque va avanzando y me va, en ambos casos, llevando hacia el norte. Puede ser eso, es simplemente una hipótesis todavía, esto estamos estudiando. Esto para U se mantiene más o menos igual, aquí no tenemos información, esta parte no hay información de Robertson tampoco tiene, seguramente en el país habría que hacer una recopilación a través del SH con las compañías para poder cumplir esto, porque esto va a ser fundamental. Este es un esquema muy general que he hecho en toda la vida. Esto tiene que ya la SH hacer un esquema para definir ya dónde va a haber acumulaciones, y esto es fundamental. Y ven acá hacia la parte norte se mantiene eso. Esto es otro mundo, aquí no le hagan caso a los cambios de colores. La M1, toda la M1 de la información que tengo, tanto del Perú como la poca información, ninguna información casi del Ecuador, aquí conseguí una de las compañías que estuvieron interesadas en ITT, es roca madre carbonática. Es decir, M1 es prácticamente todo es crudos de origen carbonático, ¿sí? La actual, ¿ya? Entonces, eso es interesante, con un grado variable de biodegradación. La acumulación y preservación. ¿Qué pasa con Ojin? Ojin tengo que se acumula solamente en el oeste. Hacia acá, lógicamente, la calidad del sello desaparece y Ojin desaparece en muchas partes de aquí. Desaparece la Ojin o desaparecen sus sellos. Y hacia acá, seguramente es problema de entrampamiento, creo yo. ¿Por qué? Porque en Perú, bueno, en Perú hay trampas, ¿no? Pero también, bueno, o es otro problema que habrá que definirlo cuando se haga la simulación.
En Perú, Cushabatay no tiene nada de crudo prácticamente nada, menos del 1%. ¿Ya? Entonces, Cushabatay y Hollín estaría limitado a nuestra cuenca. Aquí está el sello, justamente lo que les decía. Ustedes ven que la calidad del sello aquí es buena, hacia acá es mala ya el sello que hemos hablado, y hacia acá que tiene buen sello, no hay acumulación, en el Perú tampoco, habría que analizar por qué, ¿no? ¿Cuál es la causa? La preservación. Hay ingreso de aguas meteóricas, lógicamente son crudos extrapesados en la parte occidental, con excepción de Bermejo, y que se continúa hacia el norte, que forma una franja de crudos livianos. Hacia son crudos pesados hacia acá, hacia la depresión Pastaza, y hacia acá medianos e inclusive livianos hacia la parte más alejada, justamente porque está menos afectada. T. ¿Qué pasa con T? T es igual, calidad de sello, como veíamos antes. Aquí tenemos la arenisca T, ¿sí? Y este sello prácticamente se vuelve ineficiente. Este sello se vuelve ineficiente y no hay acumulación aquí. Pero T también, ¿no? Si en Perú se le correlaciona U con Chonta, ahí prácticamente no hay acumulaciones, ¿ya? Entonces, sí ven, ¿no? Calidad de sello. Y hacia acá, en cambio, hacia el oeste, ¿qué me está pasando? Hacia el oeste estoy con facies distales. Acuérdense que el mar Cretácico transgredió y en su regresión no llegó hasta acá, ¿no? Su regresión se quedó en este nivel más o menos donde se depositaron las últimas arenas de calidad reservoria. La U es bastante parecida, pero se amplía hacia el este. ¿Por qué se amplía hacia el este? Aquí tengo también facies distales que igual que T no me depositaron, hacia esta sí, ampliamente junto con M1, ampliamente conocida y distribuida en la cuenca Marañón. Y aquí hacia el este es el límite conocido. Hacia acá se destruye el sello, hacia la parte este de Colombia, en Colombia se destruye el sello, y donde nosotros también, en esta zona ya de la sísmica, se veía que prácticamente desaparecían los sellos. Hacia acá, en la zona del ITT, posiblemente se desplaza, no posiblemente, sí se desplaza, porque como pueden ver, pues aquí estamos en el ITT, el espesor todavía del sello es bastante bueno y me va a permitir alguna posibilidad más hacia acá, ¿ya? Bueno, esto ya hemos visto el sistema petrolero, en donde comenzamos con la roca madre cretácica, ya conocen ustedes, que tiene una edad albiana tardía y va hasta el campañano temprano, ¿ya? En los reservorios conocidos por todos, ¿ya? Aquí los sellos, que son los que están entre reservorio y reservorio, el mayor sello, el que se conserva más regionalmente, el de U, y un buen sello hacia el sur en el Perú, que es las arcillas que están sobre M1, ¿ya? Sobre las arenas sobre las arenas Bibi. Y las tres etapas, bueno, aquí pongo una etapa que es anterior. Aquí hay una etapa en el Cretácico temprano que es interesante, que mucha gente no conoce, que es la que formó la estructura Sacha profunda, que es la que forma los anticlinales, que están entre Sacha y Xixufindi, anticlinales que se formaron en esta época del Cretácico temprano. ¿Sí? Y luego las clásicas, la formación del Cretácico tardío, Paleógeno, posiblemente una segunda generación en el tiempo Tibiaco, ¿ya? Y la última, la actual, ¿ya? Una generación permanente en el tiempo por esta migración que hubo de las cocinas y una migración igual, ¿no? Permanente en el tiempo. Esto es un gráfico muy interesante. Ustedes pueden ver el gráfico, es un poco antiguo, lógicamente es información antigua. Esta es de hace unos 10 años, pero no ha variado mucho, ¿no? La principal acumulación de POEs hace tiempo estaba en Hollín, con el 33%, si sumo Hollín superior sería un 35%, después viene la U con un 27%, luego la T y la M1 son similares con un 16-17% cada una, y la basaltena con un 2%. Calizas, acumulaciones muy, muy pequeñas, la M2, un poquito más del 1%. En Perú, en cambio, miren, en Perú la chonta tiene el 62%. Perdón, Xabatay, vamos de abajo hacia arriba. El 1%, prácticamente nada. Chonta, 62%, y Vivian, 37%. Son las mayores. Por lo tanto, Neogen, su inicio equivalente, no tiene mayor importancia en la zona peruana. Bueno. Con eso he terminado esta conferencia que se me ha apresurado un poco, hablo un poco rápido, espero que me hayan entendido, y agradeciendo a todos, ¿no? Y lógicamente esperando que
que hayan en este corto espacio haya podido transmitirles algo de las nuevas ideas que deben ser utilizadas para ya la generación de un modelo a nivel de nuestra cuenca. Muchas gracias. Gracias, ingeniero Marco, por su excelente presentación. Tal vez si alguien del público tiene alguna pregunta, la puede realizar en el chat o puede activar su micrófono y realizarla, por favor. Ok, tenemos una pregunta en el chat. Diego Hidalgo nos pregunta si existe algún play de exploración en la costa ecuatoriana. Bueno, este no es el tema, ¿no? Un play de exploración. Bueno, en la costa ecuatoriana la parte más interesante sigue siendo el Golfo de Guayaquil. ¿Por qué sigue siendo interesante el Golfo de Guayaquil? Porque si bien tenemos Gaseco en Amistad, hay un condensado en el cual se han hecho 2 análisis, o 3 me parece, que nos habla de un condensado, tenemos metano como producción en el campo Amistad, un metano de origen biogénico, es decir, derivado de una roca madre absolutamente inmadura, producido gracias a este metano a la acción bacteriana. Pero en este condensado, en estos pocos barriles que logran acumular al mes, que acumulan 1000 barriles de condensado, el estudio, ¿qué me dice? Hay la posibilidad de un sistema profundo del cual está escapándose este condensado, que es un condensado derivado ya de un crudo muy maduro. Hay una compañía que alguna vez me llamó, que estaba interesada en explorar, pero ellos lo que decían es que ellos estarían interesados en todo el Golfo, ¿no? Que ellos dirían que, porque la inversión sería muy grande, ya que las profundidades van a ser de más de 20.000 pies, ¿no? Entonces, lógicamente, se necesita un gran apostador para un gran premio o sea, que esté dispuesto a perder, ¿no? O una gran pérdida. Ese es el play más interesante. Ahí, también sería interesante ver la cuenca Progreso. Hay una zona profunda hacia el este, como ustedes conocen, es la cuenca formada a raíz de la apertura en el Mioceno y que lógicamente tiene también su interés. Esa cuenca hace un tiempo estuvo en licitación, pero no logró progresar, revolucionar esa licitación. Entonces, esos serían fundamentalmente para mí las dos zonas con plays, que lógicamente es una inversión de riesgo y una inversión de mayor capital en el caso del Golfo. Y lógicamente que no puede hacerse ahorita porque la ley limita los bloques, ¿no? Gracias. Otra pregunta de parte de Diego Barón. ¿Todas las cuencas petrolíferas del Ecuador son de tipo Foreland? La cuenca oriente. La cuenca oriente es de tipo antepaís, ¿sí? Porque estamos en su lado oriental, está limitado más hacia allá, lógicamente, hacia Brasil, por el cratón guayano brasileño, ¿sí? Es una cuenca Foreland. Por tanto, cuencas Foreland en Ecuador es la parte de la cuenca de Santiago un poquito que nos toca y la cuenca oriente fundamentalmente. Las cuencas de la costa son cuencas de antepaís, lógicamente, sí, de Forearc. Entonces, una cuenca de Foreland es una cuenca perdón, una cuenca de antepaís, me equivoqué, es Foreland, es antes del Cratón, ¿sí? Es la cuenca oriente sería la cuenca oriente y la cuenca Santiago como tal. Y las cuencas de Forearc son las cuencas de la costa. Muchas gracias. José nos pregunta, ¿se descarta el precretácico como posible generador del crudo de la cuenca oriente? Sí, como posible, sí, está descartado. ¿Por qué está descartado? Porque por varias razones. Se hizo un estudio de diamantoides, hizo la compañía canadiense que manejaba el bloque que actualmente, ¿cómo se llama este bloque? El bloque Tarapoa. Ellos hicieron un estudio de diamantoides y descartaron una roca madre más antigua que el Cretácico. Descartaron justamente por ausencia de diamantoides. Estos diamantoides están presentes en rocas generadoras del Jurásico y más antiguas. En Perú existe generación del precretácico en reservorios cretácicos. Pero hacia el norte ellos también definen como roca generadora, en todos los estudios que he visto, roca madre cretácica, que es su formación chonta, ¿no? Que sería equivalente a nuestra napo que hemos visto. Si hay un play, sería un play profundo diferente,
Sería un play seguramente de gas, creo yo, en gran parte, porque ya está bastante madura, ¿no? La formación Santiago, que es la formación Pucará en Perú, es una formación mucho más evolucionada que la formación Napo. Pero hasta ahora nosotros solamente no hemos tenido ninguna evidencia de un crudo general. Lógicamente una cuenca puede guardar sorpresas, pero los costos y todo eso lógicamente han dificultado, ¿no? Justamente cuando se entregó cuando se concesionó la operación del campo Chuchufindi, había la obligación de Schlumberger de hacer un pozo profundo, pero no se lo perforó. Listo, muchas gracias. Otra pregunta de parte de Diego Barón. Si existen campos compartidos con Colombia debido a la migración hacia el norte. Sí existen campos, hay algunos, ¿no? El campo frontera es quizás el que se estuvo trabajando, luego se le separó y cada cual trabajó por su lado. La migración, bueno, en Colombia parecería que es un crudo diferente, ¿no? Parecería que es un crudo más evolucionado en primer lugar. Es un crudo después de fases más proximales. De eso me acuerdo de una presentación que hizo Ecopetrol, de las últimas presentaciones en Calgary hace un año y medio. Eh, Ellos descartan ya la continuidad de los sistemas. Nosotros tenemos una afinidad, una continuidad mucho mayor de estas dos cuencas, Marañón y Oriente, que son prácticamente una sola cuenca. Y este alto de la frontera, el alto del río San Miguel, sí es un alto importante. Ahí, por ejemplo, la formación Hollín, hay unas partes en frontera donde desaparece. Por lo tanto, la calle principal se pierde ahí. Y los estudios, como digo, de Ecopetrol descartan ya el origen en común de los crudos. Gracias. De parte de Jesús Porras, un excelente vistazo a la geología petrolera ecuatoriana. Tal vez ve alguna posibilidad para no convencionales. No convencionales, bueno, veamos el mapa, ¿no? Veamos el mapa, perdón un ratito. Veamos el mapa de madurez. Perdón. Veamos el mapa. ¿Para qué un convencional? ¿Qué necesito yo? Si es que es shale gas o una rutita de gas, como sería en español, yo necesito que tenga una madurez de 0,8, 0,9, ¿no? 0,9 más o menos, ¿sí? 0,7, 0,8 ya. Y aquí en el Ecuador la máxima que tengo hasta ahora es 0,7 y 0,6, como pueden ver, ¿sí? Hacia acá tengo menores. Hacia aquí puedo tener un shale oil, pero en una etapa temprana, en la parte más profunda de la cuenca. Aquí un shale oil, no sé cuán rico sea, pero en esta parte de la cuenca. El resto es inmaduro. ¿Por qué? Porque esta roca madre es justamente la que vamos a marcar, ¿no es cierto? Esta roca madre tiene que estar entre 0,5 para el caso de calizas, que estaría dentro de generación esto, o 0,6 para el caso de rutitas, hasta 0,8 más o menos, 0,7, 0,8 para que sea un shale oil, que estaríamos aquí con un poco de shale oil, no sé si la profundidad y el problema de que es selva, ¿no? Y hacia acá, igual, en la parte más profunda de la cuenca, sería muy difícil, porque aquí estamos con profundidades de los 16.000 pies, ¿no? Estaríamos con profundidades más o menos. Entonces, sí, eso sería, pero el problema es la cantidad masiva de agua que se requiere. Saben que el Oriente a veces es curioso, pero en verano hay poca agua. Nosotros teníamos poca agua siempre para abastecer los pozos, hay problemas de agua a veces. Y selva, ¿no? Se necesita que sean espacios abiertos, como la cuenca argentina de Neuquén, ¿no? Que es en plena pampa y hay muchas facilidades, las cuencas americanas, las cuencas chinas, las cuencas rusas que son abiertas, ¿no? Es mucho más fácil también para una operación. Tiene que haber mucha infraestructura petrolera. Gracias. Otra consulta de parte de José. ¿El volumen de roca madre del Cretácico soporta el volumen de crudo encontrado en la cuenca oriente? Es lo que les digo, no he hecho eso, no le he hecho ese estudio habría que hacerlo ya con modelaje. Tendríamos que tener la información de Perú. Yo, en mi vida de geólogo desde los años 90, siempre traté de que hagamos un estudio conjunto. Se hizo en los años 80 con Petrocanadá, pero lamentablemente en ese tiempo la tecnología todavía estaba muy poco desarrollada. Pero ahorita un modelo justamente hay que definir esto. Se puede hacer, ¿no? A grosso modo, ¿no? Tomando más o menos el área profunda, tomando un espesor, pero de ahí tiene usted que sacar primero la eficiencia de la generación y acumulación. La eficiencia varía de cuenca a cuenca. Bueno, eso habría que tener en cuenta eso, ¿no?
tomando en cuenta más o menos la área donde se está generando las cocinas, habría que sacar ese valor generado y luego ir definiendo las pérdidas, lógicamente por migración primaria, por migración secundaria, ¿ya? Y en este caso hay una pérdida adicional por desplazamiento de un crudo por otro, creo yo. Eso, como digo, actualmente existen modelos que ya se podría trabajar y eso sería una tarea de la Secretaría de Hidrocarburos que debería ya hacerlo, integrar toda la información del país y trabajar en este tema, porque eso va a permitir justamente hacer más atractivas sus licitaciones, ¿no? Justamente entregar información un poquito más sólida y más fuerte, ¿no? Sobre todo para exploración. Gracias. Una última consulta me parece. Diego Barón, si se podría tomar la caliza A como reservorio de hidrocarburos. Es reservorio. Es reservorio en muchas partes, ojo. ¿Es reservorio en dónde? Por ejemplo, les muestro, ¿no? Por aquí. Mire. Aquí es reservorio. El reservorio en dos campos. Bueno, este es Charapa y es en Bermejo, ¿no? ¿Gracias a qué? Para mí es gracias a que hay gran fracturamiento. Las calizas hacia el este se vuelven menos arcillosas, son calizas más clásicas, más fácilmente fracturables. Hacia el oeste son calizas muy ricas en materia orgánica. La mayoría de calizas que he visto hacia el oeste, perdón, hacia el este se vuelven más fracturables. Hacia acá la presencia de materia orgánica les hace más plásticas. Pero gracias al gran fracturamiento que se produce en algunos campos, justamente en este campo y en el campo Bermejo, que está muy cercano a la cordillera, hay presencia de crudo en los dos campos. Hay también en Puma, ¿no? Seguramente ahí no sé, no conozco ahí, ¿no? Yo conozco esto porque es quizás donde comencé a trabajar en los años 80. Son calizas fracturadas, o sea, es por fracturamiento. Y la cantidad de petróleo acumulado es pequeña todavía, ¿no? Al tiempo que muestran los datos estábamos con apenas el 1%, un poquito más. Gracias. Nos comenta igual Diego Barón acerca de esta pregunta que en el Putumayo se probó, pero no se encontraron hidrocarburos. Mm, ujú. Sí, es un play menor, definitivamente. Son plays menores. Se hizo un trabajo masivo hace años con los rumanos, que son expertos en eso también, pero no se obtuvo resultados. Se fracturó las calizas, pero no se obtuvo resultados. No hubo ningún resultado. Se trabajó en unos 4 o 5 pozos candidatos. Muchas gracias. Tal vez si es que existe alguna última pregunta. Bueno, en tal caso agradecemos a la excelente presentación del ingeniero Marco Rivadeneira y agradecemos la participación de todos los asistentes. Esperamos contar con su participación en los siguientes eventos que está llevando a cabo la APG de la Escuela Politécnica Nacional, de la Universidad Central del Ecuador y de la Escuela Superior Politécnica del Litoral. Además, si existen interesados en recibir un certificado por estas conferencias, se encuentra ahorita el link disponible en el chat. Agradecemos su participación. Hasta luego. Muchas gracias. Muchas gracias.